gozaré en Jehová. Porque Él ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, gozaré en Jehová, me gozaré en Jehová. Porque Él ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quisiere volver de la cautividad, sonrían, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Cuántos lo saben? Mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, porque Él ha quitado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, porque Él ha quitado todo mi dolor, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre. Porque estás libre, estás aquí, hermano. Cristo nos libertó. Y no es barato, es un gran precio, ¿sabe, hermanos? Ay, Señor, es un privilegio una vez más estar aquí al frente, ¿sabe? Gracias, hermano Sinchi. Ha habido una lucha grande esta semana en cuanto a mí. A veces tenemos que luchar en silencio, mientras otros no se dan cuenta, pero una lucha es personal. Pueden sentarse un ratito, hermanos, que mientras yo busco mi bosquejo aquí. Pero el Señor da respaldo, ¿sabe? Él no nos deja solo, siempre está pendiente de uno. Hay muchos, a veces pensamos que parece que no, pero el Señor está consciente y está pendiente en todo momento, ¿sabe? Y verdaderamente, cuando yo a la mitad de la semana miré las clases de escuela dominical de hoy, dije, wow, el libro de Romanos va a ser usado el día de hoy en la escuela dominical. Y también había tomado un bosquejo bíblico y el mensaje que el Señor ha dado para este día también es el libro de Romanos. Como que andamos ahí combinados, ¿verdad? Pero quiero decir algo, hermanos, antemano, que hay una lucha grande aquí. Me acuerdo una vez un ministro dijo que él fue, cuando hablaba sobre la escuela dominical, y fue a una reunión social que no tenía que ver nada con la iglesia, pero en ese ambiente ella dice una lucha perturbante ahí, terrible, y que la esposa le preguntó, ¿qué te pasa? Él le dijo, esposa, déjame que la lucha es personal. Quiero demostrar a la gente lo que Dios me ha puesto en mí, pero hay algo que me detiene y me quiere hacer contrario y quiere parecerme igual a los demás. Entonces, pues, yo no entendía eso, pero cuando uno batalla personalmente con las oposiciones espirituales, entonces encuentra uno esto. Y entonces yo llegué al libro de Romanos capítulo 1,
vamos a estar tomando en cuenta, vamos a llegar a ese lugar, capítulo 1, vamos a usar como 4 versos ahí, tal del verso 18 al 23. Y pues verdaderamente digo que a veces como que parece poca cosa cuando uno pone a luchar o cuando uno se enfrenta a las cosas que verdaderamente están contrario a lo que a Dios le agrada. Y pues y mirando esto, pues verdaderamente el cristiano tiene que estar cada día en continuo el vivir continuo de la presencia de Dios y tomando cada día la espada que es la palabra de Dios para poder enfrentar contra el enemigo que siempre está buscando cómo atacar con sus dardos. Entonces el título de hoy, bueno, primeramente vamos a ir a la palabra del Señor. Oremos, vamos primero a ver que dice capítulo 1, verso 18 al 23, dije, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Si no tiene todavía alguien, estamos en el capítulo 1 de Romanos, versos 18 al 23. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Vamos orando por la palabra de Dios. Padre Santo, Padre amado, Señor, que todo lo que se hable aquí, Padre mío, sea para la edificación de nuestras vidas, Señor. Que cada uno, Dios mío, que nos encontramos aquí, Padre mío, podamos participar y estar viviendo, Señor, una vida especial, una vida linda, una vida diferente delante de tu presencia, Señor, porque tú nos has escogido para ti, Señor, Padre mío. Somos escogidos tuyos, Señor, y en tu palabra aprenderemos cada día más, Dios mío santo, edificándonos unos a otros. Bendice este pueblo hermoso, Señor, que se ha detenido aquí, Señor, para glorificar tu santo nombre y a la vez recibir tu palabra y tus mensajes, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, una vez más. Amén, amén. Es más, le doy saludos si alguien está mirando por internet. Pueden sentarse, hermanos. Mirando por internet. Es más, yo le invité a mis compañeros de trabajo. Ellos estaban deseosos por escuchar el mensaje de hoy, aunque no saben de qué mensaje se iba a tratar, pero ahora van a ver. Saludos a cada uno en todas las partes del mundo donde están ahí conectados, ¿verdad? Y un saludo allá en el lugar de trabajo. Espero que estén atentos ahí al mensaje también. Si escucharon la alabanza hermosa de aquí que se ha dado para el Señor, pues que espero que se hayan gozado grandemente como yo lo hice. Amén, hermanos. Después, amén. Sí. Aquí le puse el mensaje refiriendo a estos versos bíblicos. Disculpa que estoy un poquito afónico, que me tocó el ambiente que cambio. Siempre pasa esto a veces. 7 pasos del degrado del hombre o de ir hacia abajo. Ese es el tema de hoy, hermanos. Estas cosas casi no se hablan en las iglesias grandes, ¿sabe, hermanos? A veces lo prohíben, porque verdaderamente no quieren enfrentarse a la realidad, lo que hay en el ambiente del mundo. Esto está prohibido en muchos lugares. Hay lugares donde predican de prosperidad económica, lo mejor, la vida personal y tantas cosas, pero sobre el pecado no toman el tema. Esto es muy importante. Si yo lo hago en un lugar donde yo sea invitado, quizás me corren en el mismo momento. Espero que no aquí. Amén, hermanos. Entonces venimos aquí, dice, 7 pasos del degrado del hombre de ir hacia abajo. En el principio Dios creó dos personas inocentes, Adán y luego a Eva. Y ellos reconocían quién los creó y quién era Dios. Ellos conocían a Dios perfectamente en su humilde humanidad, en su naturaleza perfecta, que Dios como lo creó. Pero ¿qué pasa? Que se degradó. Y a partir de ahí, para adelante, el hombre no ha podido superar sobre el degrado que ha tenido. Entonces aquí vamos a leer el libro de Romanos que leímos también ya, pero vamos a ampliar el conocimiento sobre Pablo, que habla a la iglesia y escribe esta carta a Roma, a la iglesia de Roma. Y esta carta a la iglesia de Roma llegó hasta aquí, hasta nosotros. Increíble, ¿verdad? Entonces, pues dice, en el primer verso comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la
toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen, dice, que detienen con injusticia la verdad. La gente hoy en el día no sabe qué es la verdad. ¿Por qué? Porque la injusticia lo ha detenido, lo ha arrinconado a la verdad, lo han opacado, lo han hecho que no sea visible. Porque la injusticia hoy en el mundo está tan drástico que que donde quiera usted que vaya, encuentre injusticia. Por mejor que el hombre diga que yo soy el mejor, o por mejor que la persona sea, no hay verdaderamente justicia en esa persona. No lo va a encontrar, solamente va a encontrar en Dios. Entonces por eso comienza el primer verso diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, Dios se está haciendo visible a todas las personas, a los que salimos del mundo. Él se ha hecho visible. Al que sigue el mundo, no le puede ver el mundo a Dios. Entonces, pues cada día están acumulando para sí por toda injusticia y por todas las cosas que están haciendo, y la injusticia se llama pecado. El hombre se ha degradado a un punto de que verdaderamente no ha podido, como digo, superar, salir hacia arriba, sino hundirse cada día más. Hoy en el día, el mundo está diciendo que Dios ya no se entiende de qué manera nosotros vivimos. Ya no se preocupan de que hay un Dios que un día llamará cuentas, sino dicen, el pecado de ahora Dios ya sabe cómo nosotros somos y Dios se agrada también. En otras palabras, el hombre no quiere llegar a Dios, sino que quiere que Dios venga a ser igual al hombre. Y eso Dios no va a permitir. En este pasaje bíblico vemos la revelación de Dios contra toda injusticia, que es igual al pecado, comenzando desde el verso 18 que estamos leyendo hasta el capítulo del mismo libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Usted va a leer, le dejo como tarea, usted va a leer en casa la injusticia del hombre delante de Dios. Capítulo 1, desde el verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, usted encontrará la injusticia que hay en la tierra, la injusticia que el hombre vive y creerá de ese modo que agrada a Dios y agrada a los demás. En cuál punto yo puedo decir que la persona aquella está equivocado. Ahora Pablo aquí en estos términos aquí, él habla en esta porción que le acabo de señalar, que el hombre o la generación humana ha pecado y está en pecado. No quiere convencerle al apóstol Pablo del pecado, sino dice directamente, estás en pecado. O sea que, ¿cómo te voy a igualarte? ¿Cómo te voy a dar tu ejemplo? No, el hombre ha pecado y ese es el punto. Y sabe que una cosa, hermanos, el único remedio, la única salida para el ser humano es la ayuda de Dios. Nadie más. No religioncita, no prácticas, no esto ni que el otro, sino únicamente Dios. Dios está en ayuda. Dios está en camino a la ayuda a cada uno de los que buscan de su presencia. Él no se niega, Él no se esconde. El diablo se esconde, miente y dice, Él puso el pie y lo hizo caer y dice que no fue Él. Pero Dios es luz y en la luz no hay sombra. Entonces eso, el apóstol Pablo en esta tarde quiere enseñar por medio de este mensaje aquí, que el hombre o el mundo o la generación es culpable, es pecadora y Dios es el único que puede ayudar de ese lugar a salir. Poniendo como punto 2, puedo decir aquí, el apóstol Pablo trata de poner en punto aquí, aunque estoy seguro que usted ya haya leído estos pasajes bíblicos una y otra vez. Por lo mínimo yo pienso que aunque sea más de una vez usted leyó este pasaje bíblico, que aterroriza a una persona cuando vive en espíritu y la persona cuando ve que degradado. O sea, no hay otro lugar mejor que estar en el lugar donde está Dios. La persona que sale de Dios y se va al mundo es horrible, es terrible. No puede seguir en esas cosas porque ya probó lo que es Dios, y Dios es únicamente bueno y bueno para siempre. Pero el mundo ofrece engaño, ofrece tantas cosas donde que
atrapa a la persona y le quita de la bendición de Dios. Si usted lee esta porción, como digo, y no solamente hasta el verso 23, sino que usted va a leer hasta el capítulo 3, verso 20, usted va a mirar las atrocidades que hay en la generación humana. Entonces, como dije, Pablo simplemente declara que la generación humana vive en ese pecado. Es como una vez alguien me dijo, no, pero esa persona está yendo a la iglesia. El estar yendo a la iglesia no garantiza mucho. Es el diario vivir, el conocimiento de la palabra de Dios, lo que sí nos garantiza. Amén, hermanos. Hay muchos, mire, escúcheme, los domingos se ha hecho para muchos que los domingos hay que ir a la iglesia. Pero cuando salgo de la iglesia salgo simplemente fui y ya cumplí, es todo. Es necesario llegar a la iglesia, primeramente glorificar a Dios. Unos días atrás se dijo, la mayor parte de la alabanza que usted da a Dios es darle las gracias. La mayor parte de su alabanza aquí es darle las gracias a Él, reconocerle que Él es Dios y que por Él vivimos. Para que la persona pueda ser salva, la persona que quiere ser salva tiene que reconocer cuánto ha pecado. Tiene que reconocer que cuán malo es el pecado para poder ser salvo. Porque si no reconozco yo que yo soy un pecador y cuánto he pecado, no necesito un salvador. Que eso es el diario vivir. Sin pecado no vivimos. Me acuerdo una vez, una muchacha hace años, yo cuando trabajaba en car service, me dijo, yo era cristiana, pero yo salí de eso porque yo aprendí, dice que Adán y Eva tuvieron que pecar para poder tener hijos, si no, no hubieran tenido nunca. Falso. Hay religiones, a veces que hay, ¿cómo puedo decir? Doctrinas malas que buscan el provecho humano y dicen poco de disparate como esas para convencer y sacar de la presencia de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo fructificaos, no dijo pecaos. ¿Me entiende? Pero hay personas ya entendió que no, Adán y Eva tuvieron que pecar de esa manera para poder tener hijos. No es así. Como dije al comienzo, desde la generación humana, desde Adán y Eva, para acá viene el degrado de la persona, el degrado. No para arriba, sino para abajo. Cae y no puede salir de ella. Entonces, para que la persona, como digo, entienda que necesita la salvación, necesita estar de acuerdo que fue pecador, que fue pecadora. Yo digo hombre y mujer ahora porque una vez yo le dije a una persona, le iba evangelizando. Yo dije, el hombre ha caído en pecado. Sí, el hombre siempre peca, dice, pues nosotras no. ¿Sí me entiende? Entonces, pues, tengo que generalizar. Yo entiendo que ustedes sí saben lo que estoy hablando. Pero a personas sin conversas hay que generalizar un poquito para que se entienda mejor. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, podría decir, el género humano, totalmente, todos. Recuerde en el capítulo 3 del mismo libro Romanos, habla Pablo, dice que porque cuanto todos pecaron. O sea que no hay uno que se escape, que esté debajo de la mesa escondido. Dice, todos. Lo que es todos, es todos. Bien, dice, ahora el punto dice que en el Antiguo Testamento, Dios se presentaba como un Dios de ira. Y si no cumplo esto, había una justicia de Dios. Dios siempre usaba la naturaleza para castigar al pueblo. ¿Se acuerdan? Dios usaba reyes extraños de otras naciones para castigar al pueblo. Usó a Nabucodonosor, usó al mismo Faraón, usó en Sodoma y Gomorra, usó granizos, piedra de granizo con fuego, azufre que se levantó, la sal que una mujer se quedó de estatua de sal, y el mar muerto estaba lleno de demasiada salada que ni un pescado puede vivir ahí, ni un pez puede vivir ahí. ¿Entiende? Entonces, pues Dios usa la misma creación, la misma naturaleza para castigar. Entonces, en el Antiguo Testamento, a Dios lo conocieron muchos como Dios de ira. Ahora, en el Nuevo Testamento, la gente cree que Dios se ha ablandado por el pecado, que puede hacer lo que quiera, ya Dios está
Dios está tratando mejor que antes. Así dice la humanidad. No es así. Dios se ha detenido aquellos castigos cuando en el tiempo aquello es por su Hijo. Envió a su Hijo a morir en la cruz por causa de mis pecados y también los suyos. Dios proveó un cordero de sacrificio antes que yo naciera, para que yo un día sabía Dios que yo iba a nacer y necesitaba un Salvador, y es Jesucristo. Es el único ayudador de nuestras vidas, el que nos puede dar esa salvación que tanto nosotros necesitamos. Nosotros conocemos como Dios es nuestro amor, por su amor estamos aquí. Porque Él ama a cada uno de nosotros. Él se duele dar en castigo a nosotros. Él no se goza en castigarnos. Él no se goza en corregir, sino a Él le duele. Voy a decir algo, hermanos. Aquí está mi hija, gracias Señor, mi esposa también. Un día soñé que a mi hija le había dado un látigo. Yo nunca le he pegado a ella. Nunca le he caído encima con algo. Pero soñé un día. Y me desperté desesperado. A mi hija le pegué. ¿Por qué le pegué? Me dolió en el sueño que le he pegado a mi hija. Nunca le he hecho. ¿Me entiende? Entonces, pues, un día yo le di a mi hijo. Ya cuando estaba grande también le di. Más me dolió a mí. Mi hijo se sobó su dolor, pero más me dolió a mí. A mí me dolió. El dolor me quedó más días en mi vida que en lo de mi hijo, en la piel de mi hijo. Entonces Dios a sí mismo sabe. Aún más, Dios le duele castigar al ser humano. No quiere hacerlo, pero a veces uno provoca, ¿verdad? Uno busca eso. Ahora, el punto es que Dios no se ablanda por el pecado. El punto es que Dios está acusando la injusticia del género humano, del género pecador, lo que hace aquí en la tierra. Dios no está aprobando las cosas. Dios está mirando y quiere que el hombre venga a la presencia de Él. Quiere que Dios venga a la presencia de todo hombre, toda mujer, y que busque la justicia de Dios, porque el hombre en su propia justicia no sirve. En su propia justicia no está haciendo nada. Me acuerdo una vez, había una iglesia como esta, así pequeña, ya como que al cruzar la calle había una similar, o más grande podríamos decir. Entonces cuando el diácono viene y dice al pastor, dice, pastor, ¿no crees que allá están, dice, superando cada día más? Mira cómo se llena ese templo. Está casi lleno ya, y si nosotros seguimos con las bancas vacías todavía. Entonces dice el pastor, ve al Señor esta noche y pregúntale por qué. El diácono esperaba la respuesta del pastor. Y el pastor dice, ve al Señor esta noche y pregúntale por qué. Y en la respuesta el Señor le dice, están acumulando para sí y no para mí. Porque a pesar de que ese pastor pastor vecino, después del servicio dice que iba a los juegos de pelota, como mencionamos temprano, a los casinos y hasta los bares. Pero era elocuente. Cualquier persona que a quien lo hablaba, lo convencía y lo metía a la iglesia. Entonces, pues lo que pasa es que no quieren sufrir la sana doctrina. Cuando se habla del pecado, cuando algo está mal, o hablamos de la injusticia, si alguien dice, tú eres mentiroso, no le gusta, ¿verdad? No me gusta a mí que me diga mentiroso, pero la Biblia dice que sí. Y la Biblia dice directamente, ¿es mentiroso? Eres mentiroso. ¿Es pecado? Es pecado. Entonces, pues hay iglesias que prosperan tan grandemente, y cuando vemos, dice la Biblia, pues dice el Señor, hasta en los sueños, dice que están acumulando para sí. ¿En qué manera? Si investigamos, pues no estoy para investigar. Dice, hoy en estos tiempos modernos creen que Dios entiende a la humanidad y que Dios ha cambiado ya lo que hoy se practica. Ya al pecado ya no le llaman pecado, sino que le llaman el tiempo moderno. Ya al pecado ya no se le da mucho, como decían, un escándalo, sino que eso es normal. Estamos viviendo normal. El pecado, si cree la gente así, que el pecado ya eso es normal, entonces el hombre y la mujer tienen que esperar de parte de Dios
sea el juicio o sea la gloria. Sea la justicia o la ira. Una de dos cosas tiene que esperar la persona que peca. Si cree la persona que el pecado ya eso es normal y ya eso está bien, entonces pues de Dios vendrá la justicia o vendrá la ira. Una de dos cosas. Dependiente el mundo, cómo va a actuar Dios en los puntos finales. La impiedad es contra Dios, y la negación y el carácter de Dios es que aborrece a Dios cuando lo desconocen. Y desconocer a Dios es no tomar importancia, ni siquiera darle las gracias por lo que usted ha comido hoy. Y Dios aborrece el no reconocerlos. Dios aborrece cuando no buscan primeramente de Él. La impiedad hace que la persona sea alejada de Dios, hace que la persona sea solamente ellos y no cuenta con Dios. Piensan que Dios está lejos de este mundo, piensan que Dios está ocupado con otras cosas y solamente Dios está en otros asuntos. Entonces el hombre, el ser humano, se ha puesto en un lugar absoluto y en un lugar como más alto de Dios. Y eso a Dios está como puedo decir, con un enojo que todavía no se ha repartido el enojo para nadie. Solamente para los que ya van desapareciendo de este mundo, ellos están ya sin poder resolver su problema. Pero en vida tenemos que resolvernos. La injusticia es contra el hombre o el prójimo y la impiedad es contra Dios. La injusticia contra el prójimo. El hombre puede mentir tranquilamente, engañar a alguien, una mentira. Puede hacer unos negocios fraudulentos. Puede también hasta matar, hasta robar. La injusticia es contra el hombre, pero la impiedad, lo que pasa delante de Dios, Dios está mirando. Dios está tomando en cuenta lo que está haciendo el hombre. Entonces, creen que el hombre puede hacer y deshacer las cosas sin que nadie lo vea, pero nunca mirar hacia arriba, sino a los lados. Entonces, vamos a mirar, como dije antes, los 7 grados del hombre hacia abajo, que nos da en estos capítulos, en estos versos. Vamos a leer primeramente el verso 19 hasta el 20 primeramente. Dice: porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando la persona verdaderamente está alejada de Dios, volteado de Dios, no ve las maravillas de Dios con lo que hay en la vida. Creen que Dios una vez hizo el mundo y dejó como que el mundo hiciera como le parezca. No reconocen. U otros piensan que no existe Dios. Hoy en el día muchos, como diríamos ahí, que ahí hablan sobre, los científicos hablan de cualquier cosa de parte del mundo. Y dicen que Dios no hizo así, o Dios no estaba en el asunto. O dicen también que Dios sabe que Dios es más pequeño que el ser humano. Entonces la filosofía dice, el lado oscuro de la naturaleza. O sea, algo inexplicable. Así habla. Dice, no, la naturaleza es algo inexplicable porque no se puede explicar. Eso sucedió con una explosión y punto, y se acabó. Entonces de eso somos parte. Eso habla la filosofía. No reconocen a Dios. Pero ¿qué pasa cuando aquí vemos en el capítulo 8, verso 3 del Salmos? ¿Qué dice cuando nosotros sí reconocemos a Dios? Salmos capítulo 8, verso 3. Va a ser algo interesante, porque nosotros reconocemos y contamos con Dios, y Dios es Él, y el quien lo hizo. Aleluya. Dice aquí en el Salmo 8, verso 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
Es el salmista que habla aquí, y cuando el pueblo amado de Dios reconoce que no es la filosofía el que manda aquí, no es el pensamiento del hombre de la manera como piensan que nomás se formó de una explosión y ya. No es como dije, no es el lado oscuro de la naturaleza inexplicable, no. Aquí el salmista dice una vez más, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Sí ve? Entonces es el pueblo de Dios, amado de Dios, con quienes Dios cuenta con usted, porque usted cree en la palabra de Dios, cree en lo que dice, entonces Dios cuenta con eso. Lo mismo dice en el capítulo 19, verso 3, que dice ahí en el mismo Salmos. Capítulo 19, versos del 1 al 3. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Aquí encontramos en los Salmos, mire, lo que la ciencia habla de la oscuridad, nosotros aquí encontramos claridad. Somos obra de sus dedos, toda creación es obra de sus dedos. Somos creados con sus dedos, palpantes. Y no hay quien diga otra cosa y nos pueda convencer, porque nosotros estamos arraigados en la palabra de Dios. Y eso es la diferencia entre el mundo que peca injustamente y nosotros los que somos separados del mundo. No somos separados de, sino separados para. Si nomás estuviéramos separados de Él, entonces no estuviéramos haciendo nada aquí nosotros. Somos separados de y para Dios. Amén, hermanos. Somos para Dios. Somos santos, somos benditos de Él y estamos haciendo nosotros, edificando cada día vidas. Amén, hermanos. Y ahora, usted sabe que mucha gente que se han puesto a hacer adorar otras cosas que no es Dios. En el capítulo 17, versos 29 y 30 de Hechos, ahí habla también Pablo a la humanidad, al pueblo que no buscan de Dios y simplemente viven como una vida simple. Que dice aquí, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante ¿a qué? A oro. Que no sea semejante ¿a qué? A plata, o piedra, o escultura de arte, ni imaginación de Dios. O sea, la persona no puede adorar una cosa con imaginación y creando alguna escultura de oro, de piedra o de plata y creyendo que así es Dios. ¿Sabe qué? Un ídolo, una imagen es una caricatura de Dios. Y la gente imagina que Dios es así, lo adoran. Y eso Dios aborrece. Esa es la injusticia del hombre, del ser humano, que a Dios no le agrada, ¿sabe? Entonces, como decían antes, en el principio, esa pareja de Adán y Eva reconocieron primeramente quién era Dios, un Dios puro, tierno, celoso, fuerte, amoroso. El pecado lo degradó y no ha podido superar hasta el día de hoy. Hoy en el día, usted sabe que cuando usted camina por las calles, usted encuentra muchas cosas malas. Pero usted sabe cómo camina por todos esos medios, por fe. Usted camina por esas calles difíciles, sea aquí en este país, en cualquier parte del mundo, por fe. No le va a tocar ese mal. Amén, hermanos. Seguimos, dice. Ahora, eso 21 a 23. Vamos a leer esos 3 versos. Cuando vemos aquí los 7 pasos que el hombre ha caído en degrado delante de Dios, estos 3 versos nos va a indicar y nos va a llevar a cada grado cómo van pasando. Entonces usted va a mirar la diferencia que hay usted, que hay en mí y que hay el que no busca de Dios. El verso 21 comienza diciendo, dice, pues habiendo conocido a Dios. Aquí están, dice, habiendo conocido, o pudiendo haber dicho, conociendo a Dios. Así podría yo decirlo ahora. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le dieron gloria, no le glorificaron. O sea que una vez conocieron ya a Dios personalmente, vieron sus atributos, vieron su misericordia, ya conocían a quién era Dios bueno, un Dios palpable, no le glorificaron.
Van dos pasos ahí. Conocer o conociendo y luego no lo glorificaron como a Dios. Otra cosa, no le dieron gracias. Es el tercer paso para abajo. No le dieron gracias. No agradecen, son malagradecidos. Cuando está en apuro, piensa que todo Dios tiene que llegar por emergencia nomás. Y luego cuando ya todo está bien, ya no le dan gracias. En capítulo 24 de Josué cuando termina de repartir las herencias a toda la tribu de Israel, él se pone preocupado porque dice que el pueblo cómodo, de aquí en adelante el pueblo estará cómodos con sus bienes que se fueron repartidos, se van a olvidar de Dios. Van a voltear la espalda. Y así sucedió. Cuando el pueblo está cómodo, cuando la iglesia está cómoda, cuando la familia, el hogar está cómodo, de pronto las gracias se disminuyen. Ya lo logré yo mismo, ya estoy cómodo, ya estoy bien. Entonces, pues uno de esos días se olvida de dar gracias al Señor. Pero el apóstol Pablo dice dar gracias en todo momento. Dar gracias por todo. Por todo, como dijo de mañana en las clases que dijo el pastor, hasta por las pruebas. Porque no siempre va a estar probando. Y no siempre va a estar probando. ¿Probando de qué? De las áreas de debilidad, de las áreas donde verdaderamente tiene que pasar el examen. Tiene que darle las gracias por eso. ¿Sabe que cuando, son hermanos muchos que ya aquí, perdón, he pasado a este instituto bíblico, ahí tenía que pasar unos exámenes escritos. Y si no pasé, pues tengo una baja calificaciones. En las escuelas, nuestra primaria, secundaria, y muchos que han ido a la universidad y todo eso, todos tienen que pasar un examen. Lo mismo es con Dios. Hay unas áreas que nosotros no podemos vencer y Dios pone esa prueba para que pase. Es que tiene que pasar. Cuando pasaste, bien, aprobado por Dios. Me quedé en gracias. El cuarto grado del hombre que degrada dice, sino que envanecieron, o sea, se envaneció. O sea, que dice que fue vaciado su corazón, se envanece, algún vacío y se llena de orgullo la persona. Se envanece totalmente. Y el envanecimiento llena de orgullo, llena de altivez y no puede mirar a Dios y no puede agradarle a Dios. El quinto, dice en su razonamiento, y su necio. O sea, la palabra necio es como decir una palabra loco. Una palabra, que tengo una tos que todavía no se ha quitado. Una palabra vacía. Dice en su necio corazón. Fue entenebrecido, fue vacío, fue oscurecido. Hubo una ceguera espiritual. No pudieron agradar a Dios de esa manera porque el necio corazón ha hecho que la persona se hiciera fuera de Dios, se alejara de Dios. Y dice más en ese punto, la persona conociendo a Dios, creyendo a Dios, viviendo en Dios, se quiere pasarse por ateo. Muchas gracias, hermanita. La persona que verdaderamente se pone necio, se pone en una altura de conocimiento para convencerle a Dios.